Existe un silencio histórico que antecede la caída de los grandes muros, y este silencio, en México, se acabó. La elección de Claudia Sheinbaum no es solo el ascenso de una nueva figura política al poder, es el marcador inequívoco del fin simbólico de una era, el colapso del pacto social tácito que, por siglos, garantizó la hegemonía incuestionable y los privilegios inamovibles de la vieja clase alta mexicana o, como le decimos, la gente bien. Detrás de los números electorales y las promesas de campaña, reside una fuerza histórica irresistible que, como un río que desvía su cauce, está reescribiendo la columna vertebral de una nación, y lo que está en juego aquí no es simplemente el cambio de un partido por otro, sino la inversión dramática de una pirámide social cuya base siempre sostuvo, callada y sufrida, a la cima arrogante y concentradora. El poder se está redistribuyendo de una forma tan profunda, estructural e irreversible que el arquetipo del privilegio hereditario, tal como lo conocíamos en las casonas de Polanco o las Lomas, entra ahora en un crepúsculo. Este es el momento de encarar una verdad que la élite siempre se esforzó por ocultar. La historia es cíclica, y toda concentración excesiva de poder o riqueza eventualmente atrae su propio contrapeso, su propia ruina. Lo que presenciamos en México es la materialización del principio de que un sistema social solo se sostiene por la justicia, y cuando esa justicia falla por demasiado tiempo, cuando la disparidad alcanza su pico insostenible, la propia historia, el propio pueblo, surge como la fuerza telúrica que exige la corrección. El ascenso de la Cuarta Transformación, 4T, ahora consolidada bajo nuevo liderazgo, es la prueba viva de que la resiliencia del pueblo oprimido supera la rigidez de los privilegios antiguos. Es el movimiento de una nación que por fin comprende que su destino ya no puede ser dictado por la minoría que controla los hilos invisibles de la economía y la política. El sistema de castas no declarado que siempre rigió México está en jaque, y la pregunta que se impone, que golpea la médula de cada ciudadano, es la siguiente. ¿Logras ver más allá de la política superficial y entender que esta no es solo una elección, sino la caída simbólica del mito de una élite intocable? Deja tu opinión en los comentarios. Dime qué onda si sientes el cambio que está en el aire. Antes de seguir, dale like y suscríbete al canal, porque eso ayuda a que este tipo de contenido llegue a más gente. Para comprender la magnitud de esta transformación, necesitamos conectar la victoria de Sheinbaum no a un mero cambio de gobierno, sino a un realineamiento geopolítico y social de fuerzas que venían acumulándose desde hace décadas en el subsuelo de la sociedad mexicana. Lo que está sucediendo es la consumación de un proyecto que entiende que la verdadera soberanía nacional solo puede alcanzarse cuando el capital y el poder político dejan de ser un juego exclusivo de familias, oligarquías e intereses transnacionales alineados a la vieja orden, para priorizar el bienestar y el desarrollo de las capas sociales que fueron históricamente marginadas, desde los pueblos de Oaxaca hasta los barrios de Iztapalapa. La agenda actual señala que la estabilidad económica ya no será medida por el confort de Wall Street o por la acumulación de las pocas grandes fortunas, sino por la reducción efectiva del abismo de desigualdad que siempre mutiló el potencial de la nación. La importancia de este momento reside en la ruptura explícita con lo que llamo el Pacto de No Agresión Social, donde el pueblo aceptaba tácitamente su posición de subalterno a cambio de una paz ilusoria, y la élite garantizaba su dominio a través de la manipulación de los medios, el control de instituciones clave y el mantenimiento de privilegios fiscales y regulatorios. Este pacto fue pulverizado por la voz de las urnas, que no solo eligió a una líder, sino que respaldó una filosofía de gobierno que considera el rescate de la deuda social como una urgencia histórica, y no como una concesión política del momento. Es por eso que el miedo de la gente bien es tan palpable. No están perdiendo una elección. Están perdiendo el control narrativo y estructural sobre el destino de un país que consideraban ser su propiedad hereditaria. El ascenso del movimiento popular al centro del poder, personificado ahora por Sheinbaum, inyecta sangre nueva a la política que desafía directamente la arquitectura de privilegios. Esta nueva realidad popular ya no se conforma con migajas o con la retórica vacía de la alternancia de poder que, en el pasado, solo sustituía a un grupo de élite por otro, manteniendo el sistema intacto. Lo que se exige ahora es la transformación de estructuras profundas, la reconfiguración de la justicia, el combate a la corrupción sistémica que siempre sirvió de lubricante para los negocios de la élite, crucialmente,
La inversión de la lógica económica que siempre canalizó la riqueza producida por el trabajo del pueblo hacia las arcas de los detentores del capital concentrado. Este choque de modelos de nación es el centro de toda la tensión. De un lado, tenemos la nación del privilegio concentrado, que depende del mantenimiento de una mano de obra barata y sumisa, y que ve la inversión social como un desperdicio de capital que debería, en su visión, ser reinvertido en la acumulación privada. Del otro, emerge la nación de la justicia social ampliada, que apuesta por el empoderamiento y la dignidad de las mayorías como el verdadero motor del desarrollo sostenible y soberano. El conflicto no es ideológico en el sentido superficial, sino una lucha por la definición ontológica de lo que significa ser mexicano, un país para unos cuantos o un país para todos. La dimensión espiritual y cíclica de este acontecimiento no puede ser ignorada. Estamos observando la repetición del ciclo de los imperios que, por la arrogancia y la ceguera ante la miseria que crean, se vuelven débiles de dentro hacia afuera. La élite mexicana, al insistir en proteger un modelo de disparidad extrema, cavó su propio foso a lo largo de los años, alienándose de la realidad de la mayoría. La política de Sheinbaum y de su movimiento es solo el catalizador que concreta esa inevitabilidad histórica, dando forma y voz a la insatisfacción acumulada que era, en realidad, una bomba de tiempo social a punto de explotar. Por lo tanto, la contextualización es clara. No estamos hablando de política ordinaria. Estamos presenciando el despertar de una pirámide. La cima, acostumbrada a mirar hacia abajo y ver solo la sumisión, está ahora sintiendo la base temblar y subir. México está siendo realineado por fuerzas internas que, si bien fueron catalizadas por un movimiento político, tienen raíces en la lucha centenaria por la dignidad. Este es el comienzo de la desarticulación del poder invisible que siempre gobernó, y la clase alta reacciona, con pánico y furia, porque comprende que su fin simbólico es muy real. La profundidad de la transformación exige que miremos a la historia mexicana, donde la lucha por la justicia social nunca fue una fase pasajera, sino el tema central de todos sus grandes movimientos. La elección de Sheinbaum y la consolidación de la Cuarta Transformación, 4T, no son un deus ex machina, sino el eco moderno y organizado de los clamores de Morelos y Zapata, que en el pasado lucharon por la tierra y la dignidad. La élite actual, al igual que los latifundistas y oligarcas del pasado, siempre se resistió a la distribución de recursos y poder, perpetuando un ciclo vicioso donde el progreso económico solo beneficiaba al círculo restringido, mientras la gran mayoría permanecía rehén de la pobreza y la falta de oportunidades. Este ciclo, ahora, confronta su ruptura más seria e institucionalizada en décadas. En el contexto actual, la clase alta actúa como un arquetipo del privilegio, el guardián intransigente de la vieja orden que confunde su bienestar particular con el bienestar de la nación. Su resistencia no es solo política, es existencial, pues la agenda de Sheinbaum amenaza la propia fundación sobre la que construyeron su identidad social, la exclusividad y la intocabilidad. A lo largo de los años, este grupo ejerció su poder a través de una influencia política tras bambalinas, garantizando que las leyes y las regulaciones fueran flexibles para sus negocios, pero rígidas y punitivas para el pueblo raso, generando una desigualdad abismal evidenciada en índices de Gini que avergüenzan a cualquier nación que se pretenda justa. El simbolismo detrás de este ascenso popular es la rotura del espejo. Por mucho tiempo, los medios y la narrativa oficial, controlados o influenciados por esos intereses, reflejaron solo la realidad y los valores de la minoría dominante, vendiendo al público la idea de que el éxito era un producto de la fortuna, y no de la explotación estructural. La nueva agenda, sin embargo, invierte este foco, priorizando proyectos de infraestructura con enfoque social, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, que buscan la soberanía energética y la creación de empleos en áreas necesitadas, retirando el monopolio de la infraestructura y de la riqueza generada del dominio exclusivo de las élites. Este cambio de paradigma es lo que provoca la tensión dramática. La élite, acostumbrada a dar las cartas y ser servida, se siente ahora amenazada en su status quo, y su reacción es previsible: polarización, alarma y deslegitimación. Ven la redistribución de fondos y la prioridad dada a los programas sociales como un ataque directo a su capital y estilo de vida, incapaces de reconocer que el empoderamiento de las mayorías no es un castigo, sino la corrección de una distorsión secular. Se convierten, involuntariamente,
en la prueba de la propia narrativa. Su furia es la medida exacta de cuánto tenían que perder. El ahondamiento exige que entendamos las contradicciones. La vieja orden predica la estabilidad, pero su estabilidad está construida sobre la inestabilidad social de millones. La nueva orden promete equidad, pero su búsqueda de equidad genera turbulencia e incertidumbre para aquellos que detentaban el control absoluto. Esa tensión es el motor de la historia, pues las grandes transformaciones nunca ocurren de forma suave, y la resistencia de la élite solo sirve para subrayar la legitimidad y la profundidad del cambio que está en curso, como un río que enfrenta piedras, pero cuya corriente es demasiado fuerte para ser detenida. El proyecto de la 4T, que Sheinbaum promete consolidar y profundizar, tiene un componente de reforma moral y política. No se trata solo de reubicar fondos, sino de romper la cultura de la impunidad y el compadrazgo que siempre permitió que la clase alta operara por encima de la ley y de la moralidad pública. La lucha contra la corrupción sistémica es, en realidad, una lucha contra el modo de vida de la élite, pues el privilegio a menudo se confunde con la prerrogativa de no ser responsabilizado, y cuando el sistema de justicia comienza a cerrar el cerco, el miedo se instala. Este movimiento de corrección se encaja perfectamente en el paralelo histórico de la caída de las oligarquías en todo el mundo. La historia muestra que la acumulación insostenible de poder y riqueza, desacompañada de responsabilidad social, vuelve al sistema frágil. La élite mexicana, al aislarse en su burbuja de opulencia, perdió la capacidad de leer las señales de cambio. Ahora, el resultado es su marginación política. Su influencia, antes garantizada, necesita ahora ser negociada. Peor para ellos, está sujeta al escrutinio público y a la voluntad popular. La interpretación simbólica de la clase alta no como un grupo demográfico, sino como el símbolo del status quo inmutable, es crucial. Lo que está muriendo es la creencia de que esa inmutabilidad es el destino inevitable de México. La nueva lideresa, con su fuerte mandato, está inyectando en la conciencia nacional la idea de que el destino puede ser moldeado por la participación popular y la voluntad política de priorizar a los de abajo. Es un cambio en la mentalidad, de un pueblo resignado a un pueblo que se percibe soberano. La profundidad de la amenaza percibida por la élite reside en el hecho de que esta transformación es institucionalizada. No es una protesta callejera, sino una agenda de gobierno con apoyo masivo. Las leyes propuestas, el redireccionamiento de inversiones y el refuerzo de las instituciones estatales están creando un nuevo esqueleto social donde los viejos mecanismos de control de la élite se vuelven obsoletos o ineficaces. Ya no tienen el monopolio de la decisión sobre los grandes proyectos nacionales. El ahondamiento revela que la lucha no es contra el individuo rico, sino contra la estructura del privilegio. La élite se resiste no por maldad inherente, sino por miedo a la pérdida de un estatus que les fue garantizado por el nacimiento y el acceso a redes de poder. Temen que la justicia social los fuerce a competir en un campo de juego nivelado, y es justamente esa competencia la que siempre evitaron a través de la influencia política y económica asimétrica. El arquetipo del privilegio intenta mantenerse a través de la manipulación del miedo, pintando la agenda de transformación como un caos inminente. Sin embargo, el pueblo, protagonista latente de esta historia, comienza a entender que el verdadero caos es el de la desigualdad extrema que siempre limitó sus vidas. La narrativa profética aquí es que el poder que se exalta a sí mismo, separándose de la humanidad de la mayoría, inevitablemente encuentra su humillación histórica. La élite está siendo disminuida para que la nación pueda, finalmente, ser exaltada. Este es un momento de claridad. La elección es solo el primer paso. La consolidación del cambio exige vigilancia continua, porque las fuerzas de la vieja orden nunca se rendirán pacíficamente. Lucharán para revertir cada ganancia social, usarán todos los instrumentos de poder remanentes, pero la verdad es que su mito de intocabilidad fue roto, y la semilla de la equidad fue plantada en la conciencia colectiva. El centro del drama que se desarrolla en México es el antagonismo estructural, la batalla fundamental entre las fuerzas de la vieja orden y la fuerza de la transformación popular. De un lado, tenemos la clase alta, que no es un mero grupo social, sino un sistema autónomo, los guardianes de los privilegios hereditarios que siempre lucraron con la concentración económica y el control político discreto. Su interés es el mantenimiento de la estabilidad del status quo, pues cualquier movimiento hacia la equidad es, para ellos, un robo,
una afrenta a su derecho adquirido de gobernar y poseer la mayor parte de la riqueza nacional. Del otro lado, imponente y con un mandato incuestionable, está la fuerza de la transformación, personificada por el movimiento liderado por Claudia Sheinbaum. Esta fuerza aboga por la soberanía nacional, la prioridad a los desfavorecidos y la justicia social. El conflicto es, por lo tanto, un choque de modelos de nación que no puede ser mitigado por negociaciones de gabinete. Es la nación que prioriza la acumulación de capital en la cima versus la nación que exige la redistribución y el empoderamiento de las bases. Este antagonismo es profundo e inevitable, pues involucra la redefinición de quien tiene el derecho de decidir los rumbos del país. La tensión dramática se manifiesta cuando la agenda popular comienza a traducir su filosofía en acciones concretas que cortan las fuentes de irrigación del privilegio. Esto incluye reformas fiscales que buscan cerrar las lagunas que siempre favorecieron a los grandes capitales, el redireccionamiento de los subsidios estatales hacia las áreas sociales y el énfasis en proyectos que benefician a las regiones más pobres, históricamente olvidadas por la élite centralizada. Cada medida que promueve la equidad es percibida por la vieja orden como una agresión directa, lo que intensifica la polarización y la resistencia. El poder de la vieja orden se expresa a través del control remanente de los medios tradicionales, que se convierte en la principal trinchera en la guerra narrativa, tratando de deslegitimar la agenda de transformación y crear un clima de pánico económico y social. Se niegan a aceptar que su monopolio de la verdad fue roto por el voto popular y por la comunicación directa con las bases. Este antagonismo se vuelve visible en la retórica alarmista, que confunde la pérdida de privilegios con el colapso de la nación, probando que, para ellos, el bienestar de México siempre estuvo indisociablemente ligado a su propio dominio. Este no es un conflicto superficial de partidos, es un enfrentamiento de estructuras. La vieja estructura de castas, basada en lazos de sangre y redes de influencia, entra en choque con la nueva realidad institucional, que busca construir una meritocracia social más justa. La élite lucha por mantener sus feudos económicos y su capacidad de dictar la política por medios invisibles. El movimiento popular, por su parte, lucha por hacer el poder visible, responsable, fundamentalmente, popular. El significado de este enfrentamiento es que México está por fin teniendo su conversación más difícil sobre justicia y soberanía. Este conflicto central lleva un significado profundo, pues representa el momento en que la historia exige el ajuste de cuentas. El sistema anterior, al volverse excesivamente concentrado y arrogante, sembró su propia oposición. La Cuarta Transformación, con su consolidación electoral, es la cosecha inevitable de esa siembra secular de injusticia. La lucha es pesada, cargada de significado, y define el futuro. Si México honrará su historia de luchas sociales o si permitirá que el arquetipo del privilegio vuelva a reinar. Aguanta esa parte, porque lo que viene ahora cambia completamente el entendimiento sobre esto. Para entender que esta transformación no es un evento aislado, sino parte de un patrón cósmico e histórico, necesitamos trazar paralelos profundos. México ya vivió esta lucha. La Cuarta Transformación es el eco moderno y organizado de las revoluciones mexicanas anteriores. Así como los movimientos de Morelos y Zapata surgieron para desafiar los latifundios y la opresión de los poderosos, el movimiento actual se levanta contra el latifundio financiero y la oligarquía política. La resistencia de la élite de hoy refleja la terquedad de los antiguos hacendados que se negaban a ceder sus tierras, probando que el ciclo de la opresión, y consecuentemente de la reacción popular, es una constante en la historia mexicana. Ese ciclo se alinea con el principio bíblico de la humillación de los soberbios. La narrativa de que el poder excesivamente concentrado y ejercido con arrogancia atrae su propia ruina es una constante moral que trasciende la religión. Cuando una clase social se aísla tanto de su nación, creyéndose por encima de las leyes de la equidad y la moralidad, se vuelve ciega y frágil. La caída simbólica de la élite mexicana es la materialización de ese principio. Su exaltación insostenible pavimentó el camino para su propia disminución, permitiendo que la voz de los humildes, antes inaudible, se volviera el trueno electoral que ahora dicta el ritmo de la nación. Miremos a la historia global. Lo que sucede en México es un patrón de caída de oligarquías. Las reformas radicales de Lázaro Cárdenas, en México, o incluso el destino de la aristocracia francesa antes de su gran revolución,
nos muestran que la acumulación desmedida y la resistencia obstinada al cambio justo llevan a rupturas dramáticas. La élite mexicana, al resistir reformas moderadas por décadas, forzó a la sociedad a buscar una transformación más profunda. Se convirtieron en víctimas de su propia terquedad en un ciclo que siempre castiga la rigidez frente a la necesidad histórica. El fenómeno que se manifiesta es el de la repetición cíclica. No hay nada nuevo bajo el sol. Los poderosos siempre buscan mantener el control, y los oprimidos siempre buscan la libertad y la justicia. La diferencia ahora es la forma institucionalizada con que esa búsqueda se manifiesta. La elección de Sheinbaum no es una mera desviación, sino la materialización de un cansancio histórico, la prueba de que la mayoría aprendió a usar el instrumento democrático para forjar su propia libertad. La lección del pasado es que esta fuerza popular, una vez despierta y organizada, es casi imposible de ser puesta de vuelta en la caja. La analogía visual más fuerte es la del iceberg. Lo que vemos en la superficie, las noticias políticas diarias, los escándalos, los discursos, es solo una pequeña fracción. Debajo de la superficie, por décadas, la presión social, la pobreza y la desigualdad extrema acumularon una energía gigantesca. La agenda de transformación es la punta que rompe la superficie, revelando la masa crítica de descontento que estaba sumergida. La reacción de pánico de la élite es la percepción tardía de que el agua está congelando a su alrededor y su control se está derritiendo. Aguas, el cambio ya está aquí. Por lo tanto, el movimiento actual es el cumplimiento de un ciclo que exigía una corrección de rumbo. Los paralelos con la historia sagrada y secular sirven para recordarnos que la justicia social no es una invención ideológica, sino una ley de la convivencia humana. Cuando esta ley es violada por mucho tiempo, la historia se encarga de restaurarla, usando al pueblo como su principal instrumento. México está en medio de esa restauración, y el fin simbólico de la clase alta es solo el primer acto de esa gran pieza histórica. La solidez de esta narrativa no se sustenta en especulación, sino en evidencias conceptuales e históricas que refuerzan la lógica de la transformación. El primer pilar es la crueldad de la disparidad de ingresos en México. El país, antes de la consolidación de esta agenda, exhibía uno de los mayores índices de Gini en Latinoamérica, un mapa estadístico de la desigualdad que demostraba la concentración obscena de riqueza en manos de pocas familias y conglomerados empresariales. Esa evidencia fría, más que cualquier discurso político, fundamenta la urgencia del cambio y la ilegitimidad moral del status quo que la élite defendía como natural. La segunda evidencia reside en la reubicación de fondos. Observamos un cambio drástico en la prioridad de las inversiones públicas, con un foco sin precedentes en programas sociales directos y en la infraestructura de base que beneficia a las regiones más pobres del sur y sureste del país. Ese cambio no es retórico, es matemático. Al canalizar fondos públicos hacia el empoderamiento de las capas más bajas, el gobierno retira indirectamente el poder discrecional que la élite ejercía sobre la economía a través de la manipulación de contratos públicos, subsidios y facilidades fiscales. El dinero que antes irrigaba los privilegios ahora fluye hacia la base de la pirámide. Los proyectos de infraestructura del movimiento, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, son evidencias físicas de la ruptura. Representan la priorización de la soberanía nacional sobre los intereses extranjeros, crucialmente, el foco en el desarrollo regional que la vieja élite ignoraba, pues no correspondía a sus centros de acumulación de riqueza. Estos son signos tangibles de que el mapa económico de México está siendo rediseñado, y las reglas del juego, que siempre favorecieron al centro y al norte bajo el control de la oligarquía, están siendo reescritas para incluir a la totalidad de la nación. La reacción histérica de los medios tradicionales y de los portavoces de la oposición es, en sí, una prueba irrefutable de la amenaza percibida. El tono alarmista, la constante deslegitimación de las instituciones electorales y el intento de inflamar la polarización social no son tácticas políticas normales, son los reflejos de un sistema que se siente herido de muerte. Su comportamiento es la evidencia de que la agenda de transformación no es cosmética, sino estructural y profundamente dolorosa para aquellos que están perdiendo el control histórico que ejercían sobre la opinión pública y la economía. El conjunto de leyes aprobadas o propuestas bajo la égida de la Cuarta Transformación, que impactan directamente la economía de la élite, sean ellas reformas fiscales,
el combate implacable a la evasión de grandes empresas o el intento de regular el outsourcing abusivo, sirve como evidencia legislativa de que el cerco se está cerrando. Esas medidas buscan nivelar el campo de juego, forzando a los más ricos a cumplir las mismas obligaciones fiscales y laborales que el resto de la población, algo que históricamente evitaban a través de su influencia en el poder. Finalmente, la fundamentación más profunda está en el comportamiento del pueblo. El mantenimiento del apoyo masivo, consolidado por la victoria de Sheinbaum, es la evidencia de que el pueblo comprendió la apuesta histórica en juego. Están actuando como el motor de la historia, abrazando su papel de protagonista y respaldando el colapso del mito de la élite intocable. Esa adhesión popular es lo que da solidez y legitimidad incuestionable al giro de paradigma, probando que el deseo por justicia social superó el miedo impuesto por la vieja orden. La tensión aumenta a medida que las fuerzas en confrontación perciben que la victoria electoral de Sheinbaum no fue un punto final, sino el inicio de una nueva fase de la batalla. La vieja guardia, el arquetipo del privilegio, ahora opera con una nueva táctica: la guerra de la desestabilización. Entienden que no pueden revertir la voluntad popular en las urnas de forma inmediata, así que buscan crear incertidumbre, inducir la fuga de capitales y minar la confianza en las instituciones para probar su tesis de que la equidad lleva al caos. El objetivo es hacer que el pueblo crea que la vuelta al status quo opresor es el precio a pagar por la estabilidad. El desarrollo de las fuerzas en confrontación se vuelve una carrera contra el tiempo. De un lado, el movimiento popular, con su fuerte mandato, necesita consolidar las reformas estructurales rápidamente, transformando la victoria electoral en justicia social tangible antes de que la élite logre revertir la percepción pública. Cada proyecto de infraestructura que avanza, cada programa social que alcanza la base de la pirámide, es un punto de presión sobre la estructura de poder antigua, quitándoles las herramientas del control y fortaleciendo la lealtad popular al cambio. El ápice de la tensión reside en el dilema económico. El sistema financiero, históricamente controlado por la élite, es el último gran bastión de resistencia. La amenaza de desinversión o la manipulación de los mercados son usadas como chantaje para forzar a la nueva lideresa a retroceder en su agenda más radical de redistribución. Este es el momento en que la presión internacional y la lógica del capital global entran en escena, tratando de dictar las reglas y castigar a México por osar priorizar lo social sobre la ganancia irrestricta de los concentradores de riqueza. La progresión dramática nos lleva al reconocimiento de que esta lucha no se dará solo en gabinetes. La polarización, inducida por la élite, aumenta el riesgo de turbulencia social. El enfrentamiento no es solo entre clases, sino dentro de la propia sociedad, dividida entre aquellos que abrazan la promesa de la justicia y aquellos que temen la pérdida de una estabilidad, aunque esa estabilidad fuera construida sobre la miseria ajena. Esa división es la prueba de cuánto el status quo dependía de la aceptación silenciosa de la desigualdad. La lógica de la progresión nos muestra que el punto de inflexión es inevitable. La vieja orden ya no puede gobernar como antes, y el pueblo no aceptará más ser gobernado de la misma forma. Las fuerzas históricas ya fueron liberadas, y exigen su cumplimiento. La terquedad de la élite en no negociar, en no aceptar la pérdida de privilegios y en luchar por mantener su intocabilidad, solo acelera el proceso, forzando a la transformación a ser más radical y menos conciliatoria de lo que tal vez fuera necesario. Este es el momento de contener la respiración. El guión de la historia mexicana está llegando a su clímax conceptual, donde la presión social acumulada por siglos será liberada en un evento decisivo. La tensión es el precursor de la revelación. El sistema antiguo está a punto de colapsar no por un acto de fuerza externa, sino por su propia incapacidad interna de adaptarse y volverse justo. Lo que viene ahora es la conclusión inevitable de ese gran ajuste de cuentas. El punto de inflexión, el momento decisivo revelado por esta premisa, no es un único día, sino la consolidación institucional de la nueva base de poder popular. Lo que la victoria electoral de Sheinbaum demuestra es que la cuarta transformación dejó de ser una desviación o un fenómeno temporal y se convirtió en la nueva fuerza hegemónica de México. El cambio ya no es una promesa. Es una realidad instalada y respaldada por un mandato popular robusto que difícilmente podrá ser revertido pacíficamente, pues la lucha ahora es dentro del sistema, y ya no más contra él. Esta consolidación significa que los mecanismos de control de la élite, la influencia sobre el Congreso,
el Poder Judicial y las agencias reguladoras están siendo progresivamente neutralizados o reformados. La antigua capacidad de maniobrar las leyes tras bambalinas para proteger sus intereses fiscales y empresariales fue drásticamente reducida. El punto de inflexión es la percepción de que la impunidad estructural que protegía al arquetipo del privilegio está cayendo, y sin la impunidad, la vieja orden pierde su arma principal. La percepción se transforma en realidad cuando la élite comprende que la agenda de equidad es la nueva regla. El punto de inflexión es el momento en que se vuelve claro que el gobierno está dispuesto a absorber la turbulencia económica y la resistencia mediática para no retroceder en su misión de justicia social. Esa intransigencia estratégica es la rotura del último tabú, la creencia de que la élite siempre tendría el poder de veto sobre las grandes decisiones nacionales, chantajeando al Estado con la amenaza del caos financiero. El clímax conceptual de este acto es el colapso del mito de la élite intocable. Por siglos, México vivió bajo la creencia de que la clase alta era una fuerza de la naturaleza, una fatalidad inevitable de la estructura social. El punto de inflexión es la revelación de que son solo un grupo de intereses que puede, y está siendo, confrontado y superado por la fuerza organizada de la mayoría. Esa rotura de mentalidad es la inflexión más poderosa, pues libera al pueblo de la resignación histórica. ¡Qué padre! El evento decisivo es la comprensión de que la desigualdad mexicana llegó a su encrucijada histórica. Ya no hay camino de vuelta al modelo de privilegios irrestrictos. El ascenso de Sheinbaum consolida el nuevo esqueleto social que busca la inversión de la pirámide, y esa inversión es el giro que define el próximo siglo mexicano. La historia de la desigualdad está siendo reescrita por la fuerza de la soberanía popular, y el resultado es un nuevo nivel de lucha política. La fuerza de la transformación es la inevitabilidad. El punto de inflexión es la aceptación de que el cambio fue institucionalizado, y la lucha de la élite ahora es un intento desesperado de desacelerar lo inevitable, y no de revertirlo. La vieja orden perdió su batalla más importante, el control sobre el futuro. La nueva base de poder popular está construida, y su mandato es claro: consolidar el fin simbólico de la era del privilegio. La gran consecuencia para México es la redefinición de su identidad nacional. El significado profundo del fin simbólico de la clase alta es que el país se está liberando de su destino de desigualdad crónica. Esto implica que la lucha por la justicia social se vuelve el eje central de la política, y la nación, como un todo, es convocada a salir de la pasividad y asumir la responsabilidad por la consolidación del cambio. México se está moviendo de una nación de resignados a una nación de participantes activos en la construcción de su propio futuro. Para el espectador, las implicaciones son personales y sociales. Es necesario entender que la lucha no termina con la elección. El cambio institucionalizado genera resistencia intensa y continua por parte de los antiguos detentores del poder, que usarán todos los recursos remanentes: capital, influencia mediática, lobby internacional para intentar restaurar la vieja orden. Por lo tanto, el significado de este punto de inflexión es que la vigilancia y la participación cívica se vuelven la moneda de cambio para garantizar que las ganancias sociales sean permanentes y no temporales. El colapso del mito de la élite intocable es el empoderamiento social de las mayorías. El mensaje es que el poder no es un atributo místico de nacimiento, sino algo que puede ser conquistado y ejercido a través de la organización y el voto. El espectador debe comprender su propio poder como el motor de la historia, el agente de transformación que, a lo largo de siglos, fue silenciado y que ahora se manifiesta con fuerza total. Esa es la inflexión más importante, la mentalidad de un pueblo que se descubre soberano. La consecuencia social inmediata es la intensificación de la polarización. La reacción de la élite, desesperada por la pérdida de control, será la de endurecer el discurso, multiplicar el alarmismo e intentar dividir el tejido social. Esa polarización no debe ser vista como una señal de debilidad del proyecto, sino como la prueba de su eficacia. Los que detentaban el poder solo reaccionan con tanta virulencia cuando sienten que el piso les está siendo retirado de debajo de los pies. El significado es que la verdad profunda de la desigualdad está siendo expuesta y confrontada. Históricamente, esta transformación implica que las futuras generaciones de mexicanos no heredarán el mismo grado de desigualdad estructural. La agenda de equidad busca romper el ciclo vicioso donde la pobreza es heredada y el privilegio es garantizado. La nueva realidad,
con foco social y combate a la corrupción sistémica, significa que el mérito y la oportunidad deberán sustituir el estatus social como criterio de ascenso, lo que es la esencia de una nación más justa y desarrollada. En términos espirituales y cíclicos, esta consecuencia es el restablecimiento del equilibrio. El poder que se volvió arrogante y deshumano está siendo corregido por la fuerza de la masa popular. El significado final es que la historia no tolera el vacío moral. Donde hay injusticia extrema, hay la inevitable reacción de la justicia. México está vivenciando el ajuste de cuentas, y el resultado es una nación que, aunque turbulenta, está dando un paso gigantesco hacia su versión más justa y soberana. Lo que vimos hoy no es un análisis de coyuntura, es la desarticulación de una arquitectura secular de poder. La caída simbólica de la clase alta mexicana es la lección de que el privilegio innegociable es una quimera que la historia siempre deshace. La verdadera fuerza de una nación reside en la dignidad de sus ciudadanos, y cuando esa dignidad es negada por mucho tiempo, se levanta con la potencia de un sismo. El destino de México ya no está en las manos invisibles de pocas familias, sino en la conciencia despierta de la mayoría. No obstante, el fin de una batalla es solo el inicio de otra. La vieja orden luchará para restablecer su dominio, y la única defensa contra la reversión histórica es la vigilancia implacable. Comprende que tu participación no se limita al voto. Reside en tu capacidad de exigir responsabilidad, de defender las ganancias sociales y de negarte a ser manipulado por la narrativa del miedo impuesta por los derrotados. El desafío es consolidar el cambio, transformar la victoria electoral en una victoria social permanente. Recuerda, la historia es hecha por quien no se calla y por quien no se resigna. México está en medio de su gran transformación, y la responsabilidad de construir la nación más justa prometida por este movimiento recae ahora sobre cada uno que entendió la profundidad de este cambio. Si este contenido te pareció súper padre, deja tu comentario y suscríbete para seguir acompañando análisis como este.